¿Te has sentido completamente solo, como si nadie te comprendiera? Te entiendo. Somos muchos los que hemos pasado por ese oscuro lugar. Pero quiero decirte que no estás solo. En este viaje llamado vida, todos necesitamos compañía, propósito y esperanza. Hoy quiero ser tu guía, recordarte lo valioso que eres, y darte herramientas para atravesar esos momentos difíciles. Bienvenidos a Optimente. Este es el lugar donde encontrarás contenido inspirador y motivacional, para potenciar tu mente y alcanzar tu máximo potencial. Suscríbete para un viaje lleno de crecimiento personal y desarrollo. Comencemos. La soledad es un sentimiento universal. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, realizado en 2022, más de 700 millones de personas en el mundo se sienten solas. Es decir, 1 de cada 10 individuos experimenta soledad de manera regular. Otros estudios indican que los jóvenes entre 16 y 24 años son particularmente vulnerables. Hasta un 40% en este rango de edad se ha sentido solo frecuentemente. La pandemia también exacerbó este sentimiento en muchas personas. Un sondeo de la Universidad de Harvard mostró que el 36% de los encuestados se sentía más solo después de los confinamientos. Así que estás lejos de ser el único que enfrenta la soledad. Millones comparten esta dura experiencia. Pero no estás solo en esta lucha. Y juntos, podemos encontrar luz, propósito y conexión. Siempre hay esperanza, si nos apoyamos mutuamente. Quiero compartirte la historia de 3 personas, que enfrentaron periodos de profunda soledad, antes de encontrar su voz interior y propósito. Una de las historias más extraordinarias, es la de Nelson Mandela. Pasó 27 años aislado en una celda de prisión, separado de sus seres queridos y cualquier contacto humano significativo. La soledad no es una maldición, es una oportunidad para encontrarse a uno mismo, decía Mandela sobre aquella dura experiencia. Ese encierro hubiera quebrado a cualquiera, pero Mandela sobrevivió cultivando una disciplina mental y espiritual inquebrantable. Encontró en su interior una fuerza indestructible para sobrellevar aquella profunda soledad. He descubierto el secreto, que después de subir la colina más empinada, solo se encuentra otra colina más por escalar, reflexionaba Mandela. Al salir de prisión, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, guiando a su país hacia la reconciliación. La historia de Mandela nos inspira a encontrar fortaleza interior ante la adversidad y emerger con más sabiduría y propósito. Si él pudo, nosotros también podemos. Otro ejemplo inspirador es el de la escritora J.K. Rowling. Vivió una profunda soledad durante años antes de crear la famosa saga de Harry Potter. Ella era una madre soltera desempleada, viviendo de subsidios en Escocia. Tuvo que enfrentar rechazos de editoriales, una devastadora pérdida familiar y luchaba contra la depresión. En medio de tanta adversidad, cuando parecía que nadie confiaba en su talento, Rowling encontró dentro de sí una voz y creatividad extraordinarias. Pero como ella misma dijo, a veces necesitamos tocar fondo para renacer de las cenizas. Mi periodo más sombrío fue el suelo del que rebroté para escribir Harry Potter. Escribía en cafeterías para escapar de la soledad y allí creó al joven mago Harry Potter. Sus libros fueron un éxito mundial, inspirando a millones. La historia de Rowling demuestra que incluso cuando nos sentimos completamente solos, existe una fuerza interior, pasión y creatividad que podemos descubrir si perseveramos. Su soledad la impulsó a encontrar su voz y compartir su magia con el mundo. La inspiradora poeta y activista Maya Angelou también enfrentó tremendas adversidades. Sufrió abusos y racismo desde niña, lo que la llevó a aislarse del mundo por años, viviendo en un periodo de completo silencio. Pero como ella dijo, la soledad, para mí, fue algo necesario que tuve que experimentar para encontrar mi voz. En ese aislamiento, Angelou cultivó una sensibilidad y voz poética extraordinarias. Escribió: la soledad es como la lluvia. Puede ser inquieta, incómoda y miserable. Pero también limpia el alma, purifica los pensamientos y sacia la tierra para que crezca nueva vida.
Angelou llegó a ser una de las poetas y activistas por los derechos civiles más influyentes de Estados Unidos. Su ejemplo nos recuerda que no hay noche tan oscura que pueda apagar la luz de nuestro espíritu si mantenemos la esperanza. Que incluso de los episodios más sombríos, podemos emerger más sabios, con mayor comprensión y nuevos dones para aportar. No estás solo. Todos, en algún momento de la vida, experimentamos esa sensación profunda de soledad. Sentir que nadie nos comprende o se interesa por nosotros. Que estamos a la deriva, solos en este gran mundo. Pero quiero que sepas que ese sentimiento, por más real e intenso que parezca, es apenas pasajero. La soledad es parte de la experiencia humana, pero no define quién eres, ni tu valía como persona. Esos momentos oscuros son valiosos para conectarnos con nosotros mismos, para cultivar la fuerza interior y la gratitud por cada vínculo y cada momento de luz en nuestras vidas. Y pronto la soledad se disipa, como la niebla al amanecer. Reaparecen el sol, los colores y vida. Así, los amigos, la familia y oportunidades para amar y servir, vuelven a cruzar nuestro camino. No importa cuán solo te sientas hoy, ten la certeza de que estás rodeado de almas que se preocupan por ti. Eres parte de esta gran familia humana. Tu existencia tiene un propósito profundo en el gran rompecabezas de la vida. La soledad a veces puede sentirse abrumadora, pero existen caminos para transitarla y encontrarle un sentido. Te comparto algunos consejos. Relaciones sociales. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y necesitamos de conexiones interpersonales para estar bien. Cuando sientas soledad, es importante rodearte de un círculo social con el cual te identifiques. Participa en actividades grupales o comunidades según tus intereses y valores para conocer potenciales amistades. Sé que salir de nuestra zona de confort y acercarnos a otros puede provocar ansiedad o temor al rechazo. Pero cada pequeño paso que damos genera un impacto positivo, tanto en nosotros como en quienes nos rodean. Piensa en actividades concretas que te gustaría probar, por ejemplo, puedes unirte a un grupo de lectura si disfrutas de los libros. A una liga deportiva si te gusta el ejercicio. Si admiras el arte, unirte a una visita grupal a un museo puede ser un primer acercamiento ameno. O si amas los animales, ofrecerse de voluntario en un refugio puede ser muy reconfortante y una oportunidad para conocer personas igualmente compasivas. Te daré un tips. Sitios web como meetup.com organizan reuniones presenciales de grupos con intereses comunes. Facebook también tiene muchos grupos afines a cualquier pasatiempo o causa social. Anímate a explorarlos. Si sientes timidez al interactuar, recuerda que muchos de los que están allí también buscan conectar y puedes ir a tu ritmo. Escuchar y mostrar interés por los demás es clave para encontrar similitudes. Cada pequeño paso cuenta. Con paciencia y constancia, estas interacciones construirán vínculos de amistad memorables. Y cada nueva conexión auténtica reducirá ese sentimiento de soledad. Recuerda verte a ti mismo como alguien con mucho para brindar. Tienes luz para aportar a otros, así como ellos tendrán luz para ti. Juntos nos apoyamos en este viaje de la vida. Autocuidado. El autocuidado es esencial para la salud mental y física. Dedicar tiempo a cuidarte, combate el estrés y mejora el estado de ánimo. Realizar actividad física de forma regular libera endorfinas, que generan sensación de bienestar. Ejercicios como caminar 30 minutos al día pueden reducir significativamente los síntomas de depresión, según estudios. Llevar una alimentación nutritiva y balanceada también impacta en la salud. Evita alimentos procesados y consigue una dieta rica en antioxidantes. Establecer una rutina de sueño y descansar bien es crucial. La privación de sueño está relacionada al aumento de cortisol y estrés. Además, incorpora momentos de relajación, meditación o actividades para reducir el estrés, como yoga, tai chi o escuchar música tranquila. La meditación puede disminuir la sensación de soledad.
Mimarte con actividades que disfrutes es una parte invaluable del autocuidado. Dedícate tiempo a darte masajes. Tomar baños relajantes con sales o velas aromáticas. Escuchar tu música favorita. Leer un libro que te apasione. Cocinar tu comida preferida o cualquier hobby que te haga sentir bien. Este enfoque en consentirte, en tener detalles contigo mismo, y enfocarte en lo que te hace feliz, es esencial para incrementar los niveles de autoestima y confianza cuando te sientes solo. Te recuerda que mereces amor incondicional. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad vital. Debes valorarte lo suficiente como para dedicar tiempo, energía y recursos para cuidar de tu bienestar. Tu salud mental y física es la base que te permite luego crecer, contribuir y enfrentar los desafíos de la vida. Así que por favor, cuídate con la misma dedicación con la que cuidarías a un ser querido. Eres igual de valioso. Invertir en ti, en tu crecimiento y felicidad, es el paso inicial para luego compartir tu luz con el mundo y construir vínculos significativos con otros. Pero siempre parte por cuidar de ti. Eres lo más importante. La autoexploración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para sobrellevar la soledad y reconectarnos con nuestra esencia. Los grandes pensadores y figuras espirituales de la historia reconocieron el valor transformador de la introspección. Dedicar tiempo de calidad a la introspección y el autoconocimiento es como regalarse un retiro personal. Es una oportunidad para entrar a tu mundo interior y explorar tus pasiones, talentos y sueños más profundos. Numerosos estudios científicos han demostrado que las actividades introspectivas como la meditación o la escritura activan las mismas áreas del cerebro asociadas con la conexión emocional y social. Por ello, son una poderosa herramienta para contrarrestar los efectos de la soledad. Escribe un diario personal para explorar tus emociones y pensamientos más íntimos. La escritura tiene un efecto terapéutico y revelador. Te ayuda a procesar experiencias y aclarar tus deseos. Considera escribir cartas a ti mismo, sobre temas que te inspiran o te generan dudas. La meditación y los ejercicios de visualización guiada son técnicas comprobadas para calmar la mente y entrar en contacto con nuestros deseos más profundos. Durante la meditación, podemos observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y encontrar claridad. También puedes hacer ejercicios en los que visualices en detalle cómo sería tu vida ideal, tu trabajo soñado o tus relaciones ideales. Imaginar lo que anhelamos tiene un poderoso efecto motivador y nos ayuda a definir los próximos pasos a seguir para alcanzar esas metas. Las actividades creativas, como la pintura, el dibujo, la escultura, la música o la danza, son maravillosas para la introspección porque nos conectan con nuestro mundo interior y somos capaces de plasmar belleza a partir de nuestra esencia. Al pintar o tocar un instrumento, es posible expresar emociones que no podemos comunicar con palabras. Y al admirar el fruto creativo de nuestra expresión, también nos llenamos de orgullo y validación personal. Explorar la creatividad inherente a cada ser humano nos recuerda nuestra capacidad de generar belleza, encontrar alegría y dejar huella en el mundo. Autoexplorar tus virtudes y anhelos ahora, planta la semilla para el futuro crecimiento personal y relaciones significativas más adelante. La introspección y el autoconocimiento que cultivas en los momentos de soledad son una inversión a futuro que rendirá hermosos frutos. Es como plantar semillas en un jardín. Requieres dedicación y paciencia para nutrir esas semillas, pero con el tiempo, germinarán en forma de relaciones, oportunidades y sueños hechos realidad. Autoexplorar tus anhelos y cultivar tus talentos es preparar la tierra fértil de tu espíritu. Cuando ese trabajo interno esté listo, el universo conspirará para hacer brotar personas, proyectos y experiencias maravillosas. Así que no sientas la soledad como un tiempo vacío, sino como una etapa necesaria para crecer, madurar y desarrollar tus mejores cualidades. Este proceso requiere fe y dedicación. Pero ten la certeza que tus esfuerzos darán frutos abundantes. Florecerás en el momento perfecto, cuando estés listo para recibir las bendiciones que la vida tiene reservadas para ti. Sigue nutriendo esas semillas. Buscando ayuda.
Si los sentimientos de soledad persisten y afectan tu vida, no dudes en buscar apoyo profesional. No significa que estés roto o no seas normal, todos necesitamos una guía a veces. Varios tipos de terapia pueden ayudar, como la cognitivo-conductual, para cambiar patrones de pensamiento negativos. La terapia centrada en soluciones, se enfoca en metas futuras. El asesoramiento vocacional o coaching de vida, también puede clarificar objetivos que den un sentido de dirección. Grupos de apoyo entre pares que compartan desafíos similares, brindan una sensación de comunidad y comprensión. Como hablamos antes, algunas terapias alternativas como el arte, la música o la danza, permiten expresarse más allá de las palabras. Hablar con amigos cercanos, familiares o mentores de confianza, también puede ser terapéutico para ganar perspectiva. No luches contra la soledad solo. Hay numerosos profesionales, recursos y comunidades disponibles para acompañarte en este proceso de transformación. Con la guía adecuada, puedes superar antiguas heridas, reconectar con tu fortaleza interior y construir la vida que deseas. Siempre puedes pedir ayuda. Quiero recordarte que tienes una fortaleza interior infinita para superar cualquier adversidad y crear una vida plena. Los momentos más sombríos son oportunidades para descubrir recursos y potencial que ni siquiera conocías en ti. Como el ave fénix, puedes renacer de las cenizas. Estudios demuestran que asumir desafíos y salir de nuestra zona de confort genera nuevas conexiones cerebrales y promueve el crecimiento personal. Tu capacidad de aprender y adaptarte es ilimitada. Enfrenta la soledad como una oportunidad para conocerte más profundamente y definir tus sueños y valores. Y cultiva una visión que llene tu espíritu de esperanza. Debes crear metas que poco a poco materialicen esa visión. Divide grandes objetivos en pequeños pasos manejables. Cada paso genera impulso. Rodéate de personas, mentores, libros o podcasts que inspiren tu camino. Pero sobre todo, cree en ti. Tú tienes la fuerza interior para reconstituirte y vivir una vida extraordinaria. Este es un proceso desafiante pero profundo y transformador. Confía en que puedes superar cualquier adversidad y construir relaciones, una carrera y una familia llenas de significado. Tú decides cuán lejos llegar. Si este video te ha brindado algún consuelo o te ha inspirado, te invito a compartirlo con aquellos que podrían necesitar estas palabras. Tus acciones pueden marcar la diferencia en la vida de alguien más. También me encantaría escuchar tus experiencias y consejos en los comentarios. Juntos, podemos crear una comunidad de apoyo y crecimiento. Gracias por ser parte de Optimente, nuestro canal dedicado a potenciar tu vida. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para obtener más consejos y recursos inspiradores. Recuerda, estamos aquí para apoyarte en tu camino hacia el crecimiento personal y la transformación. Hasta el próximo video, y recuerda vivir tu vida al máximo con Optimente.